Hola, puedes relajarte ahora. No necesitas concentrarte. Esta noche voy a explicarte cómo funcionan los semáforos. Un semáforo es un sistema que controla el paso, nada más. Y no observa personas, no evalúa decisiones, solo sigue un ciclo. Ese ciclo está predefinido, no cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez, que me lee, el semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa, solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. Es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía. Un semáforo cambiando de color. Inea así, sin ruido, sin movimiento. Solo luz. El ciclo continúa. Nada más es necesario ahora. Sí, ese ciclo está predefinido. No cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa, solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. Es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. Y el semáforo no se cansa de repetir. Puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía, un semáforo cambiando de color, sin ruido, sin movimiento, solo luz. El ciclo continúa. Nada más es necesario ahora. No sapacun, solo descanso. Ese ciclo está predefinido. No cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa. Solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. Es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía. Un semáforo cambiando de color, sin ruido, sin movimiento. Solo luz. El ciclo continúa. Nada más es necesario ahora. Solo descanso. Ese ciclo está predefinido. No cambia por emociones. Pumascate, una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. Oh, el semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa, solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. Es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía. Un semáforo cambiando de color.
sin ruido, sin movimiento, solo luz. El ciclo continúa. Nada más es necesario ahora, solo descanso. Ese ciclo está predefinido, no cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa, solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. Es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Sí, puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía. Un semáforo cambiando de color. Sin ruido, sin movimiento. Solo luz. El ciclo continúa. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa. Solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. Si etano es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía. Un semáforo cambiando de color. Sin ruido, sin movimiento. Solo luz. El ciclo continúa. Nada más es necesario ahora. Ese ciclo está predefinido, no cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa. Solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. CNMI es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Y nada, puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía. Un semáforo cambiando de color. Sin ruido, sin movimiento. Solo luz. El ciclo continúa. Nada más es necesario ahora. Solo descanso. Ese ciclo está predefinido, no cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa. Solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. Es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía o un semáforo cambiando de color. Sin ruido, sin movimiento. Solo luz. El ciclo continúa, o sea, nada más es necesario ahora. Solo descanso.
Ese ciclo está predefinido, no cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo, luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa, solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. Es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Está como puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía, un semáforo cambiando de color, sin ruido, sin movimiento, solo luz. El ciclo continúa. Nada más es necesario ahora. Solo descanso. Ese ciclo está predefinido, no cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa. Solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Y ese cambio no tiene intención. Es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Y en M puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía. Un semáforo cambiando de color. Sin ruido, sin movimiento. Solo luz y nemá. El ciclo continúa. Solo descanso. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa. Solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. Si etano es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía. Un semáforo cambiando de color. Sin ruido, sin movimiento. Solo luz. El ciclo continúa. Nada más es necesario ahora. Ese ciclo está predefinido, no cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa. Solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. CNMI es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Y nada, puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía. Un semáforo cambiando de color. Sin ruido, sin movimiento. Solo luz. El ciclo continúa. Nada más es necesario ahora. Solo descanso. Ese ciclo está predefinido, no cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo.
luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa, solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. Es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía o un semáforo cambiando de color, sin ruido, sin movimiento. Solo luz. El ciclo continúa, o sea, nada más es necesario ahora. Solo descanso. Ese ciclo está predefinido, no cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa. Solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Ese cambio no tiene intención. Es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía. Un semáforo cambiando de color. Sin ruido, sin movimiento. Solo luz. El ciclo continúa. Nada más es necesario ahora. Solo descanso. Ese ciclo está predefinido, no cambia por emociones. Una luz se enciende, otra se apaga. Después ocurre lo contrario. El orden no varía, nunca. Verde, amarillo, rojo. Luego otra vez. El semáforo no entiende el tráfico, no entiende la prisa. Solo ejecuta su secuencia. Durante la noche, cuando no hay autos, el semáforo sigue funcionando. No se detiene. La luz cambia aunque nadie la mire. Y ese cambio no tiene intención. Es solo parte del sistema. Cada intervalo dura el mismo tiempo. No hay variación. El semáforo no se cansa de repetir. Y en M puede hacerlo toda la noche. Puedes imaginar una intersección vacía. Un semáforo cambiando de color. Sin ruido, sin movimiento. Solo luz y nema. El ciclo continúa. Solo descanso.